Estamos entrando. Hola amigos, bienvenidos una vez más al tercer en vivo o cuarto en vivo, Tommy. No, ya vamos como por el quinto en vivo aproximadamente. Y en esta ocasión tenemos ahora sí que la presencia y la compañía de nuestro amigo Carlos López Llante, que desde Chile nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos. Muy bien, Héctor. Gracias por la invitación que me han hecho tú también, ¿sí? y Tommy. Y Tommy, sí, de la página de Los Otros Seres, también aquí presente. Pues muy buenas tardes. Historias Cultas. Una buena tarde acá en Chile. Teníamos ya pues ahora sí que mucha expectativa y ya habíamos planeado tocar el tema desde, yo creo que ya tiene unos meses, y hasta que se nos hizo, pues ahora sí que juntarnos para poder platicar, tener una breve charla con todos, y que todos los que nos estén viendo el día de hoy, pues ahora sí que les vamos a compartir una buena información, y espero que les guste el día de hoy. ¿Tú cómo ves, Tommy? Pues encantado de tener a Carlos, un brillante psicólogo, analista también, brillantísimo, o sea, hombre de conocimiento, de letras, de libros, o sea, tiene análisis y perspectivas muy buenas. Por cierto, Héctor, fíjate que el tema que vamos a tocar ahora se trata de la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú qué piensas que sería la temática de la inteligencia artificial? Pues yo creo que ya llevamos unos años conviviendo con lo que es la tecnología. Ya es parte del ser humano el que ya contemos con esa opción como una herramienta de trabajo, una herramienta de la vida. Ahora sí que ya se podría hacer que ya es una adaptación del ser humano con ese conocimiento y con esa pues ahora sí que la tecnología, ¿no? Ya nadie puede vivir, o sí se podría vivir, pero tendrías tú que adaptarte a otro, ahora sí que a la naturaleza, volver a la naturaleza para que no aislado, pero sí en un momento dado sí te limitaría para hacer muchas tareas que hoy en día se llevan a cabo en esta vida. Sí, claro, recordemos que hoy la tecnología cada vez va avanzando más, o sea, por decirlo, estamos viendo en las imágenes que estás presentando de los estudios Disney, de cómo podría ser una inteligencia avanzada, pero bueno, o sea, vamos a darle paso a nuestro gran anfitrión Carlos para que nos explique qué es la inteligencia artificial, cómo, o sea, hasta donde tengo entendido, él también ha publicado, investigado también, entonces... Sí, un gran investigador del tema, por eso... Bienvenido. Gracias. Bueno, la inteligencia artificial es un campo que a mí, yo creo que desde mi temprana infancia, que me ha apasionado, me imagino que desde la época en que yo era un fan de Star Trek, o el Capitán Futuro, o toda esta televisión de ciencia ficción que teníamos, donde había modelos de inteligencias artificiales que eran más bien antropomorfas, ¿cierto? Eran los androides o robots en algunos casos. Pero metiéndome ya desde lo académico en el estudio de la inteligencia artificial, fui viendo que la historia de la investigación en inteligencia artificial es tan interesante y novelesca a veces como las mismas fantasías, ¿ya? Esto parte, yo creo que formalmente, en la época de los 40, en plena Segunda Guerra Mundial,
Tenemos antecedentes de trabajos de Alan Turing, que era un matemático importantísimo, que estaba trabajando en ese tiempo de manera secreta para los aliados en el desarrollo de una máquina de von Neumann, que es el nombre que tenían en ese tiempo las computadoras electrónicas, que habían sido sus principios desarrollados por von Neumann, y estas cosas eran con una enorme maquinaria, y funcionaban con tarjetas. El software en esa época eran tarjetas perforadas, ¿ya? Y él desarrollaba porque era experto en criptografía. Entonces su trabajo en la Segunda Guerra era tratar de descifrar los códigos de los mensajes secretos que se enviaban entre sí los alemanes. Y estuvo trabajando mucho tiempo y con un tremendo equipo interdisciplinario de matemáticos y electrónicos en el desarrollo de una máquina que, gracias a un software, pudiera descifrar con un algoritmo estos mensajes encriptados. Ya, todo ese trabajo que hizo Turing era completamente secreto, ¿ya? Y los resultados y la maquinaria, tanto el hardware como el software resultante, también lo fue, y no fue desclasificado hasta mucho tiempo después, cuando la sociedad civil avanzó también en esos mismos campos. ¿Ya? La historia de Turing es una historia muy, muy triste, porque además, él tenía, se dice, la secreta ambición de poder desarrollar una versión artificial del ser humano. Él quería crear una inteligencia artificial que pensase que pensase y respondiese como un ser humano. Wow. Okay. Perdón, una pregunta, mi estimado Carlos. O sea, entonces estamos viendo de que de alguna forma la inteligencia artificial trata de imitar, incluso tal vez ser mucho más analítico que las personas, ¿no? Bueno, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, mira, es que hay diferentes enfoques ahí. De hecho, cuando esto sale en la década de los 50, como ya empieza a conversarse en algunas universidades, especialmente en Princeton, había diferentes enfoques, ¿ya? Una opción era gente que concebía la inteligencia artificial como la posibilidad de automatizar actividades que normalmente requieren el uso de inteligencia. Es decir, este es un enfoque de actuar como un humano. Ya queremos que una máquina haga las cosas como la haría una persona inteligente. Por ejemplo, que sea trabajar en una de estas cintas de Henry Ford, ¿cachai? De cintas de producción. Ya una máquina que sea capaz de tomar este material, soldar las partes del auto de la misma forma como lo haría un ser humano, es decir, que puede hacer tareas que normalmente requerirían inteligencia, ¿ya? Claro. Hay otro enfoque que es tratar de pensar racionalmente, que es un poco lo que decías tú, y en ese sentido, creo yo, y también lo fue demostrando en la investigación posterior, que las máquinas tienden a superarnos, porque la racionalidad para el ser humano es una adquisición bastante reciente. ¿Ya? Los seres humanos no somos muy racionales, y este año de catástrofe nos lo ha demostrado. En situaciones de supervivencia o de peligro, se tiende a activar una zona más primitiva de nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano, ¿ya? Porque nuestro cerebro tiene como tres capas evolutivas, ¿ya? La más básica es el cerebro reptiliano, reptílico, que actúa por instinto, ¿ya? Respuestas de lucha o fuga, es decir, ante una situación de peligro con un depredador, yo veo si me la puedo con él, lucho, y si no me la puedo con él, arranco. Y oye, yo no hago un cálculo lógico de eso. Qué interesante lo que tocaste ahorita del córtex, ¿no? Del cerebro reptiliano, ¿sí?
porque entonces, bueno, si hacemos un poco de historia, nos vamos a los ancestros, ellos tenían una adoración a una deidad que era un reptil, que era una serpiente. Entonces, hay la posibilidad de que también ellos tenían ese conocimiento y conocían esa parte de lo que era la psicología también del ser humano. Entonces, es un conocimiento que posiblemente lo pueda relacionar, que a lo mejor también pudo haber, pudieron haber compartido, ¿no? O pudieron haber tenido, ¿no? Porque no nada más la astronomía, la agricultura, o sea, yo creo que el estudio de esta tecnología, o a lo mejor lo interpretaban diferente, siempre ha existido, ¿verdad? Es muy probable. Mira, se habla de criaturas autónomas, ¿ya? Hay robots descritos en la literatura griega, por ejemplo. Y se dice que Aristóteles habría tenido un robot que le hacía le hacía las funciones domésticas. Wow. Y que incluso se cuenta por ahí que en algún momento hasta se habría enojado y lo habría destruido porque había algunas cosas que no hacía nunca bien. Ya. Eso es un poco la leyenda al respecto. Yo nunca he tenido acceso a un texto original como para poder dar fe de que esto existe o no existe. No sé si alguien acá de los que están presentes en el grupo puede dar fe de eso. Pero bueno, tenemos el mecanismo de Anticitera también, que lo que hace es predecir y retrodecir las órbitas espaciales a la máquina, órbitas planetarias y la posición de las estrellas en diferentes épocas del año. Ese OPAR es muy interesante, ¿eh? Interesantísimo, porque además es completamente mecánico. Ya hay un museo por ahí donde hay una reproducción del mismo mecanismo, y es una visión mecánica de un sistema de resolución de problemas, ¿cierto? Y la inteligencia artificial que tenemos hoy día también es mecánica. Sí, eso es ingeniería, o sea, una ingeniería que ya conocían. Claro, bueno, mucho cálculo y muchos... La lógica nos heredaron los mismos griegos, así que no debiera tal vez sorprendernos, o tal vez nosotros tendemos a subestimar un poco a nuestros antepasados y pensar que cualquier logro por una civilización que sea anterior al siglo XX tiene que ser fruto de algún hermano mayor. Sí, ¿verdad? Pero nos olvidamos que, bueno, nosotros tenemos solamente 10.000 años de lo que podríamos llamar historia, bueno, 8.000 años pensando en la escritura, hasta lo que se conoce hasta ahora, pero el ser humano tiene 200.000 años para atrás. Claro. Entonces es probable que nos hayamos pegado algunos saltos y unos retrocesos más o menos importantes en el camino. Bueno, hablaba yo de esto del cerebro reptílico, que es como más básico en lo evolutivo, y encima de esto el cerebro reptílico es recubierto por otra estructura, ya que es el sistema límbico. Y el sistema límbico, que lo podemos encontrar en todos los mamíferos, tiene que ver con la modulación de las emociones. ¿Ya? Entonces, un reptil solamente puede reaccionar en términos de lucha y fuga, pero un primate, un ser humano, puede modular sus emociones y decidir si le hace caso o no le hace caso a esas emociones. Además puede postergar la satisfacción, ¿cierto? Un reptil, si tú le presentas una situación placentera, el reptil obligatoriamente va a responder esa situación placentera. En cambio el ser humano es capaz de postergar la satisfacción, por ejemplo, como lo hacemos nosotros en un trabajo, ¿cierto? Nosotros postergamos la satisfacción hasta fin de mes, ¿ya? Y esto tiene que ver con que nosotros podemos modular nuestras emociones, podemos controlar nuestros impulsos, y eso se ve que en el sistema límbico hay una inervación hacia el cerebro reptílico, por ejemplo, la zona de la amígdala, que es la encargada de reaccionar con fiereza, ¿ya? O la encargada de tener reacciones de rabia. Bueno, pues, mediante el sistema límbico nosotros podemos manejar esas situaciones, pero al sistema límbico no le basta, ¿ya? Hay decisiones que son más complejas y el ser humano, de los animales que pueblan la Tierra, es el que se ve enfrentado a ese tipo de decisiones más complejas, y ahí tenemos una tercera capa,
que envuelve al sistema límbico y que nos da control ahora no solo sobre nuestras emociones, sino que también nos da control sobre nuestros sentimientos. ¿Ya? Entonces podríamos hablar del sistema límbico primero por debajo, emociones, y encima de eso, el sistema reptílico, emociones, encima del sistema límbico, donde ya tendríamos sentimientos, y el neocórtex, ya donde nosotros podríamos tener un control, una elaboración sobre esas cosas, un análisis respecto de cómo nos sentimos, ¿cierto? Un perrito, yo no tengo ninguna duda de que tiene sus emociones, pero dudo mucho que sea capaz de hacer introspección respecto de las mismas. Entonces los seres humanos somos las únicas criaturas que conocemos en este planeta que se hacen problema por sus emociones. ¿Ya? Wow. Y en cuanto al desarrollo de inteligencia artificial, la gran pregunta para muchos teóricos es, bueno, ¿hacemos una criatura que haga bien la pega, ya un punto de vista completamente utilitario, o hacemos una criatura que sea capaz de hacer la pega como la haría un humano? Y ahí ya tenemos 4 enfoques. Por un lado, sistemas que piensan como los humanos, sistemas que actúan como los humanos, sistemas que piensan racionalmente o sistemas que actúan racionalmente. Y en base a eso, tienes una pelea que se vino dando desde los comienzos del desarrollo de la IA en los años 50, porque en ese tiempo, mira, te voy a contar un poquito de historia. Teníamos 1943, McCulloch y Pitts, ellos desarrollan los primeros estudios sobre redes neuronales artificiales. Ellos juntan 2 conceptos muy importantes. Por un lado, la arquitectura de las neuronas, pero formalizada matemáticamente, es decir, una neurona es una estructura que tiene, a ver, voy a ver si, no sé si se alcanza a ver si hago alguna raya por acá. Tienes la neurona, no, necesito un lápiz tal vez más grueso. Bueno, la neurona tiene entradas que son las dendritas y tiene una única salida que es el axón, ¿cierto? Entonces, estos gallos pensaron que, bueno, las dendritas son entradas de información y hay un procesamiento dentro de la neurona que, en función de los potenciales de acción de estas entradas, nos va a entregar una única salida por el axón. Ya, estos gallos juntaron eso con la lógica proposicional de Russell y Whitehead. ¿Ya? Que es esto, por ejemplo, tienes el conectivo lógico del I. Ya tenemos P y Q, por ejemplo, es solamente verdadero cuando se cumple P y cuando se cumple Q. Cuando están todas las otras combinaciones, ese conectivo lógico es falso. Estos gallos descubrieron que se podía definir una red neuronal que respondiese por medio de potenciales de acción y de pesos neuronales de la misma forma que el conectivo I. Lograron hacer lo mismo con la disyunción incluyente, que es el OSINT, ¿cierto? Por ejemplo, ya, puedes tomar té o café, entonces esto es válido si tomas té, si tomas café, si té o leche. Es válido si tomas té, si tomas leche, y también es válido si tomas té con leche. En esos 3 casos se cumple la oversión o la disyunción simple. La disyunción excluyente fue un tremendo problema para ellos porque esa es al revés, es si tomas té o café, por ejemplo. Esa es solo válida si tomas té o si tomas café. Si no tomas nada, no es válida, y si tomas ambas cosas juntas tampoco sería válida. Ya, esa es el problema es que ese conectivo lógico no se podía reproducir con una neurona simple, y ese programa de investigación estuvo detenido por mucho tiempo, por décadas. Hasta que se descubrieron los perceptrones multicapa, que era, bueno, la idea más básica, que en realidad yo no sé cómo no se le ocurrió. Bueno, siempre después de que las cosas se descubren, uno no sabe cómo no se le ocurrió antes. Nosotros no trabajamos con una sola neurona, trabajamos con redes de neuronas. Entonces, habiendo una red neuronal que hiciese un preprocesamiento en una capa anterior, eso nos permitía la separabilidad estadística necesaria de respuesta para poder cumplir con la disyunción fuerte. ¿Qué significa eso? Que toda la lógica formal podía ser expresada en términos de redes neuronales. Y ese es el plan conexionista de inteligencia artificial, donde ellos, además, que estas neuronas actúan por entrenamiento.
Por lo tanto, el aprendizaje de estas neuronas no responde a un algoritmo, sino que responde a un entrenamiento fruto de que algunas respuestas son premiadas y otras respuestas son castigadas, y eso va generando que algunos pesos neuronales vayan descendiendo y otros se vayan fortaleciendo, y eso genera que ciertos circuitos neuronales van primando. Hay quienes tienen una postura que es más bien formal de la inteligencia artificial y dicen que todo lo que pueda ser descrito en términos de una red neuronal también es computable. Por lo tanto, es un algoritmo. Y desde este punto de vista, el conocimiento de la red neuronal no sería una explicación hasta que nosotros podamos entender cuál es el algoritmo que está detrás de eso. Por ejemplo, acá les tengo uno que es el algoritmo de Rescorla-Wagner, ¿ya? Donde define que el aprendizaje, por ejemplo, de un estímulo incondicionado responde a la novedad del estímulo, a condicionar con la fuerza del estímulo incondicionado, y eso tras repetidas iteraciones. Entonces ahí ya hay significados detrás. Ya estamos hablando de novedad, estamos hablando de la saliencia de un estímulo, y estamos hablando de la fuerza de condicionamiento y hasta qué punto puedo llegar a condicionar. Tanto se llegó a profundizar con ese algoritmo, por ejemplo, que se llegó a perfeccionar a tal punto que fue posible imitar, por ejemplo, la misma curva de salivación de un perro ante una campana, que es la que se obtenía en estudios experimentales del perro salivando. Oye, Carlos, la diferencia entre una red neuronal y un circuito neuronal, ¿cuál vendría siendo? Viene siendo lo mismo. Si el circuito neuronal es creado por el hombre, es básicamente lo mismo, son diferencias de notación o nomenclatura. Ahora, los avances que hay en redes neuronales después de que se solucionó el problema del perceptrón multicapa son enormes, y esto va creciendo exponencialmente año tras año, porque en la época en que se trabajaba con redes neuronales teníamos computadores que tenían una sola unidad de procesamiento. Ahora una tarjeta gráfica normal, común y corriente, tiene 64 unidades de procesamiento paralelas. Y empresas como NVIDIA están apostando mucho al procesamiento masivamente distribuido en paralelo, y tienen aparatos que tienen cientos de procesadores que corren al mismo tiempo, en los que se pueden implementar funciones neuronales de reconocimiento de patrones. Es una de las fortalezas del modelo conexionista y de las redes neuronales. Son insuperables en el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, reconocimiento de rostro, reconocimiento de caracteres, OCR es lo que le llamamos. En cambio, en problemas, por ejemplo, de demostración de teoremas, que fue una de las primeras tareas en las que se empezó a experimentar inteligencia artificial en la década de los 50, eso tiende a ser más bien desarrollado desde una perspectiva funcionalista de la inteligencia artificial, es decir, con algoritmos. Hoy en día ya nadie se casa. Yo creo que hasta la década de los 70 teníamos gente absolutamente abanderada con el programa conexionista o con el funcionalista, pero hoy día más bien todos son eclécticos y trabajan con lo que es más económico en recursos. Oye, Carlos, una pregunta. Entonces, ¿podemos considerar que la inteligencia artificial está capacitada como para tener un aprendizaje profundo todavía, incluso más que el del ser humano? Que bueno, o sea, en redes neuronales, o sea, es muy complejísimo eso. Imagínate si realmente es así, es impresionante lo que se puede lograr y avanzar sobre todo en la parte de la decodificación, ¿no? Que eso es lo que siempre nos ha dado dolores de cabeza tremendo, ¿no? Y sí, a mí me llama la atención lo siguiente, o sea,
cada cultura no vemos el mundo como lo describimos, o sea, por eso tenemos diferentes conceptos, ¿no? Y lo que nos llega en la cabeza de alguna forma es la interpretación que nosotros tenemos en cuanto a cultura. Ahora imagínate, pensar que una máquina de estas pueda interpretar la forma de un humano, o cómo será capaz de analizar por sí mismo. No sé, o sea, esa es una gran interrogante. Creo que es una buena pregunta. Claro. Sí, porque ahí ya estás hablando de la autoconciencia, que es algo que suele no importarle mucho al ingeniero de inteligencia artificial. Ahora, hay quienes piensan que la autoconciencia es una propiedad emergente del sistema, ya algo que surge como una gestalt, dado que el todo en muchas ocasiones es más que la simple suma de las partes. Podría ser que la conciencia responda a la emergencia de tener muchas redes neuronales, muchas de ellas que son además redundantes entre sí. Por eso que si nos pegamos un golpe en la cabeza y perdemos algunas neuronas, nosotros no perdemos información específica, sino que tal vez algunas cosas se van poniendo más borrosas. Bueno, decía que la autoconciencia podría ser una propiedad que emerge de esta cantidad de procesadores que tenemos, aunque hay también quienes dicen, como este sujeto Penrose, que la conciencia podría responder a ciertas propiedades de campos cuánticos en el cerebro. Wow. Y eso, lamentablemente, porque es muy apasionante, es muy difícil de definir instancias de falsación de esa conjetura, porque hasta ahora es una conjetura. Habría que trabajar, yo creo que desde que lo que tenemos que avanzar es en elementos técnicos que nos permitan contrastar esa conjetura, para convertirla en una hipótesis. ¿Y hasta qué punto podemos decir que las máquinas pueden imitar lo que es el pensamiento, o sea, pensamiento, pero también el comportamiento humano? ¿O tendrá una división en cuanto a lo que llamamos un ser pensante? O sea, porque si es así, ya estamos hablando de una inteligencia totalmente no humana, ¿no? O sea, eso es, bueno, el tema es, bueno, se me hace muy brillante, o sea, lo que estamos tocando ahorita. Más bien claro. Tú, ¿no? Claro, mira, el enfoque de la prueba de Turing, que es el enfoque que adoptó Alan Turing para tratar de hacer ansible este problema, era la prueba de Turing, que básicamente corresponde que si una máquina es capaz de responder un cuestionario de la misma manera como lo responde un ser humano, entonces esa máquina es equivalente a un ser humano, ¿ya? Es decir, si yo tengo en dos habitaciones una máquina y un ser humano respondiendo mis preguntas, pero yo no sé cuál es, y digamos que ellos me entregan las respuestas en una hoja tipeada, para que yo no sepa cuál es cuál, y la máquina, digamos que se toma su tiempo en dar las respuestas, para que yo no pueda decir, si le hago una pregunta matemática, entonces me la va a responder primero la máquina, ¿ya? Salvando esas dificultades, si yo no logro distinguir cuál es la máquina y cuál es el humano en el 50% de los casos, que es lo que sería una respuesta al azar, entonces estaríamos hablando de una máquina inteligente, es decir, una máquina como el humano y que tendría que ser tratada como tal. Eso según el planteamiento de Alan Turing. Ya hay otros enfoques que son más analíticos y que lo que tratan es de definir si hay algo detrás de eso que nos dé cuenta de la autoconciencia. Ahí tenemos el enfoque, por ejemplo, de Hofstadter, ¿cierto? El autor de Gödel, Escher, Bach. ¿Ya? Ahí él lo que propone es que para generar esta conciencia del humano, esta equivalencia de lo que es el humano con la máquina, tendría que haber una suerte de recursividad, ¿ya? Es decir, la máquina debiese poder resolver cosas dentro de su propio sistema, debiese poder pensar en sí misma sin equivocarse, sin convertirse en algo
inconsistentes. Esto me plantea a mí que pues probablemente seamos también una creación, ¿no? Una máquina, pero natural. O sea, Podríamos serlo. Sí, o sea... Podríamos serlo, porque la cantidad de iteraciones que ha tenido la naturaleza en 10.000 millones de años, si pensamos que hay una explosión estadística en esto también, ¿cierto? Desde los primeros aminoácidos en adelante, la cantidad de recombinaciones explota exponencialmente. Por lo tanto, este desarrollo que se podría decir que es como de poda y es inteligente que hemos tenido en los últimos 50 años, no sé, 70 años de desarrollo de inteligencia artificial, es como una inteligencia artificial con sentido. Pero tal vez la inteligencia natural también es artificial. Es decir, toda vez que la inteligencia natural es algo artificioso, ¿cierto? Es un artificio para responder al medio, es un artificio que nos sirve para adaptarnos al medio y para adaptar el medio a nosotros. Wow. Entonces la inteligencia artificial sería la más nueva ciencia de lo artificial, como decía un autor por ahí. Pero que la inteligencia en sí es artificio. Podríamos entender que la inteligencia natural en ese sentido es irrelevante hablar de inteligencia natural o inteligencia artificial, dado que estaríamos hablando de la misma cosa. Ok. Tal vez no de la misma cosa, pero sí un acercamiento lo más parecido, ¿no? Porque al no ser humano, digo, o sea, ya no estamos hablando exactamente de lo mismo, pero sería interesante, digo, o sea, que se catalogara como algo tal vez muy similar, aunque no humano. Digo, ese es un punto muy interesante. De hecho, lo aborda John Searle, y él dice que la inteligencia artificial está destinada a ser un fracaso porque las máquinas no tienen el material causal del ser humano. Mira, qué buena hipótesis. Entonces él dice, nosotros somos carne, somos glándulas, somos... Ya, el estar llenos de glándulas hace que nosotros tengamos motivos que una máquina no va a tener si no tiene glándulas. Claro. Pero qué tal que si son capaces de superar la emotividad del ser humano, porque eso es lo que especulamos. Recordemos de que a través del tiempo es de que algunas teorías se van dejando atrás, otras se sustentan más, otras tienen más firmeza, y así es la ciencia, ¿no? O sea, siempre está abarcando incluso todavía más de lo que se ha especulado. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que de alguna forma se van creando campos y dentro del mismo hay subcampos de investigación, ¿no? Entonces, creo yo de que no se puede descartar algo tan brillante, o sea, porque, bueno, considero de que si algo es capaz de imitar desde el tono de la voz, de piel, y de la parte de emotividad, que eso es lo que más me intriga, ¿no? O sea, como quiera que sea los humanos, pues, tenemos la parte de ser experimentantes de nuestra propia emotividad. Ahora, ¿una máquina podrá hacer eso? ¡Wow! No sé, se me hace muy brillante eso. Mira, veamos cómo está el estado del arte hoy día. Porque, ya tenemos máquinas que sin mayor complejidad que lo que es el paradigma de redes neuronales y tal vez un poco de sofisticación en los sensores, son agentes capaces de reconocer emociones. Más o menos tanto como un ser humano es capaz de reconocer emociones. Bueno, me imagino que más que algunos seres humanos y menos que otros. ¿Ya? Porque en eso también nosotros tenemos una enorme varianza. Fíjense que hay una película que se llama Elle, que trata de inteligencia artificial y trata de que un humano se enamora de un programa. Le hacía compañía, no sé si la llegaste a ver, está muy buena. Sí, maravillosa, con Phoenix, ¿no? Joaquin Phoenix y con esta chica... Sí, no recuerdo el nombre, fíjate, pero sí. Sí, se me va. Se trataba de esa interacción, ¿no? Hay algo fenomenal a mí que a mí me dejó... yo me había hecho esa pregunta en algún momento. Bueno, él
él se crea esta fantasía con esta novia virtual que era su asistente, que es como Siri, ¿cierto? Sí. O Cortana, ya, pero a un nivel de mucha mayor potencia de procesamiento. Pero resulta que después de que él había pensado, bueno, esta es la única criatura en quien yo puedo confiar al 100% y que finalmente tengo un amor como que me corresponde, resulta que se desaparece y se desarrolla una relación con las otras Siris, ¿cierto? Porque resulta que él ya estaba en un nivel muy inferior al de ella, porque ella se demoraba, 10 milisegundos en procesar tal vez todo lo que para él habría sido una conversación larguísima. Wow. Y se empiezan a juntar estas máquinas entre ellas y se desaparecen. Finalmente dejan abandonada a la humanidad. Y se van, se largan. Sí. Bueno, ahí no se cumple esta profecía como fatalista de que las máquinas en algún momento nos van a superar y nos van a destruir. En este caso, que es muy interesante ese planteamiento, nos superan, pero nos superan para desaparecer, o sea, terminamos siendo irrelevantes. ¿Qué necesidad va a tener una inteligencia artificial lo suficientemente sofisticada de destruir al género humano? Ese es el planteamiento de esa película. Sí. Simplemente necesitan juntarse con los propios, ¿no? Sí. Para seguir creciendo. Esa película a mí me encantó. Bueno, para tener esta cualidad humana, porque ahí ya nos vamos metiendo en los cuales, ¿cierto? Cuando hablamos de una inteligencia artificial que sea semejante a lo humano, bueno, hay sujetos como el profesor Hiroshi Chiguro, un catedrático japonés, que plantea que es necesario que el androide tenga la mayor cantidad de elementos similares al ser humano para que pueda interactuar de la misma manera como interactuaría un humano, porque así va a recibir las respuestas que un humano recibiría. Y este gallo ha trabajado en sucesivas versiones de un androide de sí mismo, que es muy interesante, pero que produce una sensación, y esto lo ha documentado, que es una sensación como de rechazo, porque mientras un robot se ve más o menos parecido a un humano, se ve cute, ¿cierto? Se ve como simpático, se ve tiernucho, se ve bonito, y nos interesa, nos atrae. Pero llega a cierto punto en que el parecido es demasiado al humano, pero no es al 100%, y ahí nos produce una sensación de rechazo. ¿Ya? Y eso es lo que el doctor Ichiguro llama la zona inquietante, ¿ya? Que es esta zona como de yo no sé cuál es la naturaleza de lo que tengo frente a mí. Y eso podría producir que las respuestas que los humanos damos al sintético sean distintas a las que le damos a los otros humanos, y eso va a generar que el sintético tenga otra idiosincrasia distinta a la del ser humano. Y probablemente eso sí iría encaminándose hacia esta división entre humanos y máquinas, ¿cierto? Por nuestro propio desdén, por nuestro desprecio hacia el sintético. Y aparte que el ser humano es muy de momentos, no es la novedad y después ya se acaba esa novedad. Es como cuando te regalan un celular, un iPhone. Claro. Y lo deseas, está muy bonito y todo, y es la tecnología lo más avanzado, y ya después ya lo ves como un objeto común, ¿no? Que lo es, ¿no? Pero muchas veces uno le da el valor a ciertas cosas que hasta uno forman hasta parte de nosotros, ¿no? Las adaptamos al entorno, ¿no? Personal, y le damos cierto valor. Entonces, como tú lo dices, igual y llega en un momento que de ser tan igual pasa a ser una novedad. Digo, ya no es esa misma expectativa o asombro, ¿no? Que en un momento, que estamos iguales o compaginamos en muchas cosas, pero ya después, pero tú sabes que en realidad no va a ser un ser humano, ¿no? Como en la película IA, del niñito que es abandonado después de ser adoptado por una familia que estaba en duelo. Es básicamente la historia de Pinocho, que quería ser un niño de verdad. ¿Ah, sí? Sí, no te suena.
Y bueno, Spielberg parece que era eso. Ok. Una pregunta, mi estimado Carlos, porque mira, la Universidad de Harvard ha identificado 8 tipos distintos de inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, visoespacial, musical corporal, sinestésica, ¿Sinestésica? sí, intercorporal, interpersonal y naturalista. ¿Crees de que, o sea, si esto se llegara a dar, como lo estamos aquí planteando, bueno, más bien tú, que lo estás, ampliando mucho más, de lo que nosotros, conocemos, ¿crees que se pueda dar otros campos de los que acabo de mencionar? Porque digo, o sea, Harvard, pues como quiera que sea, también le ha echado muchas ganas a esto, o sea, en cuanto a la clasificación, supones que se ampliaría más todavía para seguir analizando todo esto, que la verdad es que es un tema muy, muy apasionante. Claro. Yo creo que depende de cuál sea el objetivo, ¿ya? Porque un agente artificial tiene un análisis que se hace en función de cuáles son sus metas, ¿cierto? Y en base a eso definimos cuáles son las capacidades a las que le vamos a poner más fino. Y en eso yo creo que hay una deuda de la inteligencia artificial en cuanto a la integralidad y a la interconexión de los programas. ¿Ya? Si hacemos un programa, hoy día hay redes neuronales que han aprendido a jugar al Go y han aprendido solas, es decir, nadie les ha enseñado las reglas, sino que en función de poner a 2 o 3 programas a jugar entre sí, en cuestión de minutos llegaron a ser mejores que el campeón mundial de Go. Lo mismo con el ajedrez, ahora ya llegamos a un punto en que no se compite en ajedrez con los sistemas expertos mejor logrados, porque ya no tiene sentido, ya no superan, ya no hay un campeón mundial que pueda competir con los sucesores de Deep Blue. Sí, impresionante. Pero no está esta integralidad, ¿cierto? Como lo que decías tú de la teoría de las inteligencias múltiples, que si bien debiésemos pensar que son distinciones analíticas y la inteligencia lógico-matemática, si bien responde a ciertos principios modulares neurales, está fuertemente interconectada con la inteligencia lingüística. De hecho, hay zonas ahí en el cerebro que se inervan mutuamente. Entonces, yo siento que eso los ingenieros no le han hincado el diente, porque si bien esta es una disciplina es interdisciplinaria, creo que está al debe en tener más psicólogos, más cientistas cognitivos, más neurocientíficos. Y está sobrecargada de ingenieros informáticos y de matemáticos en este momento, y de electrónicos. De hecho, diría que hasta filósofos están faltando en los programas de investigación. Importantísimo. O sea, ya ¿no? intervienen muchas partes, ¿no? Para llegar a una conclusión. Sí, porque lo que estamos tratando de resolver en el fondo es si es que la inteligencia y más ambicioso aún, la conciencia humana, muchos podrán discutir esto de los que trabajan en IA, porque nadie ha querido meterse en el problema de la conciencia, salvo tal vez un par de sujetos, porque es muy difícil operacionalizarlo, ¿ya? Pero la pregunta es si la inteligencia humana es reducible a propiedades meramente físicas. ¿Nos podrías dar un ejemplo de esa parte que acabas de tocar? ¿Cómo sería esa, mi estimado Carlitos? Por favor. Mira, por aquí tenía alguna cita que era muy, muy entusiasta. No la encuentro ahora, me parece que era una cita de McCulloch, donde él planteaba que básicamente, y esto lo planteó antes de los 60, cuando estaban recién entrando en el estudio, donde él decía que al estar trabajando con máquinas que eran capaces de solucionar problemas como la derivación de un teorema,
ellos demostraban que la matemática, que la lógica básicamente era que la lógica y el razonamiento humano eran reducibles a la matemática, ¿ya? Dado que la computadora solamente puede sumar y restar unos y ceros, ¿cierto? Básicamente, y es un artefacto mecánico, ¿ya? La computación es electrónica por una cuestión de velocidad de procesamiento, incidental, pero si tú lo miras, básicamente lo mismo que se hace en un computador de los más modernos hoy día, bueno, con millones de órdenes de magnitud, de menor velocidad, lo podríamos hacer con conos de papel higiénico, ¿ya? Porque es una concepción mecánica del procesamiento. Okay. Entonces, y ahí está el reduccionismo, porque lo que decimos es que si puedes deducir el razonamiento lógico formal a las tareas que le podemos programar a una máquina, eso significa que la lógica formal es una propiedad emergente de sistemas que son finitos y que son materiales. Okay. Es decir, que para que haya una decodificación más precisa, forzosamente requiere de una nanotecnología así muy precisa, con lo que estás comentando, ¿no? O mucho tiempo libre. No, pero, claro, pero maravilloso. Porque, claro, mientras, bueno, la ley de Moore nos dice que cada 2 años se va duplicando la potencia de los procesadores y también va aumentando la miniaturización. Mira, ahí tenemos unos androides bien interesantes de tipo humanoide. Me gustó mucho esos trabajos que se están haciendo en Asia, porque ya algunos están, yo diría, casi sobre la zona esta zona inquietante. Hay algunos que, siendo de aspecto humano, ya se ven más tolerables. Aunque todavía con algunos tics medio raros. Sí, ¿verdad? Todavía no. Wow, pues qué interesante el tema de hoy, la verdad. Y abarca mucho, o sea, ahora sí que con lo que nos acabas de platicar y de dar información, pues sí nos llegan más preguntas, ¿no? Hay mucha inteligencia artificial que no tiene ambiciones de parecerse al humano. Ya la inteligencia artificial que tenemos en nuestros teléfonos, por ejemplo, para reconocer las escenas automáticamente cuando usamos la cámara. ¿Cierto? Los programas de reconocimiento de texto, los OCR, no tienen ambiciones en ese sentido de parecerse al humano, pero sí responder como un humano respondería en esas situaciones. Okay. Una pregunta, Carlitos. Bueno, es que se me acaba de ocurrir ahorita por lo que estás comentando. ¿Será capaz de reconocer la inteligencia artificial, por decir algo, un teléfono de voz o por huella o por rostro? ¿Será capaz de enviar precisamente todo lo que estás sintiendo en ese momento a la Matrix, por decirlo de alguna forma? ¡Wow! Imagínate. No sé si me di a entender. No veo una razón por la que no sea posible. Pensando en los avances que hay, me parece que sería cuestión de tiempo y de interés. Es decir, si esto es importante para alguien que esté dispuesto a financiarlo, se va a hacer. Así es simple. No, pues qué gran plática. O sea, yo en lo personal estoy así como que no, si por mí fuera no te dejo ir hasta como por las 10 de la noche de nuestro horario. Fíjate que a mí me causó así como que más una intriga, ¿no? Suponiendo que el ser humano, hablo de antes del actual, ¿no? También trabajó en eso, pero para poder crearnos. Ya ves que hay lagunas de la historia, ¿no? Si fuésemos robots biológicos. Exactamente, a lo mejor hubo un procesamiento de otra inteligencia también, o de otra civilización mucho más antigua, que también trabajó esa parte
de otra manera, claro, pero ya ellos, no tanto como lo vemos, ¿no? En la ciencia ficción de como estamos viendo el robot, de prototipos, ¿no? Como similares al humano. A lo mejor fuimos prototipo, digo, y cabe la posibilidad, ¿no? Yo no, ahora sí que no aseguro nada, pero se me vino la idea de que hubiéramos sido nosotros un prototipo, así como lo estamos haciendo para otro tipo de ser artificial. Entonces, posiblemente estamos haciendo una transición y creando un nuevo prototipo de humano. Claro. Mira, claro que conozco no un filósofo chileno que a mí me gusta mucho, que se llama Julio Venegas, que él es, bueno, él es como heredero de toda esta tradición cibernética, y plantea que nosotros somos uno con nuestra tecnología, es decir, la tecnología es definitoria del humano, ¿ya? Nosotros con un martillo somos el martillo. Son extensiones, como lo que decía Marshall McLuhan, un poco, y que no es nada nuevo, o sea, estas cosas ya se veían en Grecia, en Roma. Pensemos en el mito de, ¿cómo se llama este hombre? Narciso. ¿Ya? En el mito de Narciso, Narciso se enamora de su reflejo en el agua, ¿cierto? Ajá. Y era algo que le solía suceder además a Narciso, porque antes de eso, él se enamora de una ninfa llamada Eco, ¿cierto? Que estaba, por una maldición, tenía que repetir las últimas palabras de lo que escuchaba. Entonces Narciso se enamora del sonido de sus propias palabras o del contenido de su propio discurso. Y se enamora posteriormente de su reflejo en esta laguna y se queda ahí hasta que muere. Ese mito es absolutamente actual. Nosotros hoy día hemos llegado nuevamente, igual que el antiguo Narciso, a ser un dispositivo de nosotros mismos. Y estamos pegados en el teléfono, por ejemplo, escuchando personas que tienen la misma opinión que nosotros, ¿cierto? Porque a los demás los bloqueamos, ¿cierto? Si alguien opina distinto a nosotros, nosotros decimos que esta persona tiene como una vibra densa, ¿cachai? O que es que no sé, es que a mí me sale que tú estás vibrando bajo, entonces te voy a bloquear y te voy a ir dejando fuera. Y nos vamos metiendo en esta cámara de eco. Esto hace que nosotros estemos enamorados de un dispositivo de nosotros, nos estamos enamorando de una extensión tecnológica de nosotros. Y eso es lo mismo que planteaba Ovidio, me parece que era el autor, sí, Ovidio Publio de Azón, sí, era un romano, con los mitos con el mito de Narciso. Y así como Narciso llegó a morir en su reflejo, nosotros también dejamos de vivir porque no salimos a la calle, no vamos a caminar, no vamos a trotar, a conocer el mundo. Sí, estamos pegados ahí en la montañita, esperando que alguien nos haga like. Sí. Oye, Héctor, mira, Héctor, hay un comentario muy interesante que está haciendo este Francisco Godínez. ¿Por qué yo no veo el chat? Héctor, lo leo. Ya, yo no veo chat, así que no sé qué se está comentando. Dice, acá en Guadalajara, México, se hizo un experimento en la UDG donde se conectaron 2 computadoras y se enviaban mensajes codificados a una a la otra. Y cada una decodificaba el mensaje de la otra y se enviaban alternamente mensajes codificados. Los ingenieros seguían los procesos, pero llegó un punto donde no fueron capaces de seguirlas y estas empezaron a enviarse códigos cada vez más complejos, de las cuales los ingenieros ya no tenían ni idea. Esto les alarmó y decidieron apagar las máquinas para analizar qué pasaba, pues el experimento estaba saliéndose de control y de entendimiento por parte de los ingenieros en estos temas que participan en dicho experimento. Sí, sí. Bueno, ese es el planteamiento de la película Her.
Sí, ¿verdad? Claro, porque las máquinas desarrollan sus propios sintaxis y su propia heurística. Y si no está este impedimento de tener que lidiar con estas criaturas tan lentas para expresarnos como somos nosotros los humanos, claro, ellas dejan de estar limitadas. Los humanos en ese sentido limitamos a las máquinas. Sí, fíjate que yo tengo un comentario. Muchas veces uno se la pasa en la computadora, en el ordenador, la mayoría del tiempo, ¿no? Por motivo de su trabajo. ¿No han llegado ustedes a sentir que ya hay una cierta familiarización con el ordenador y que muchas veces yo he sentido, bueno, no sé, que percibe si estás estresado, si estás, y de hecho te llega a ciclarse, llega a reiniciarse o se inhibe para que tú te puedas calmar y ya después empieza otra vez, ya te tienes que reiniciar o algo así. No sé si les haya pasado, yo he sentido muchas veces alguna conexión que hay y es bien raro, la verdad. A veces uno dice, oye, pues me estás escuchando, o ayúdame, ¿no? O me estás tratando de dar un mensaje. Sí, hay rarezas bien explicables. Como eso de que si estás apurado, no vas a ser capaz de imprimir. Eso se da mucho en la oficina. Si estás apurado, no vas a ser capaz de conectarte con la impresora. No, usuario relajado es un usuario que ahora sí. Claro, a veces creo que ¿Sí? o tal vez lo que decía Marta, nosotros, los seres humanos, tenemos que llegar a un proceso de embotamiento con nuestras interfaces cibernéticas. Entonces, cuando tú tienes tu notebook, estás acostumbrado a tu distribución de teclado, por ejemplo, y las cosas fluyen maravillosamente con tu notebook. Pero un día déjalo en tu casa, pídele el notebook a un compañero y vas a sentir como que los dedos no quieren. Sí, claro. Sí, bueno, entonces, podríamos decir de que finalmente, digo, yo no lo veo como imposible de que sí las máquinas reemplacen, y por qué no, ¿verdad? Pues el humano es limitado, o sea, hablando con franqueza, ¿no? O sea, y esto no significa de que estemos hablando mal de la especie, el humano es limitado para algunas cosas, y si dentro del mismo se han construido sistemas de computación, o sea, que puedan superar incluso la forma de codificar, así como de interpretación del humano por medio de la inteligencia artificial, pues bienvenida a la ciencia, ¿no? Bueno, eso es lo que yo opino, no sé tú cómo lo veas. Yo soy, bueno, aunque me llaman imprudente, soy un entusiasta en ese sentido, y creo que es importante, antes de rajar vestiduras a veces frente a la investigación en IA, como lo he visto mucho, y este año yo creo que he visto a la gente más asustada. Es importante tratar de entender, tal vez, bueno, no como un estudioso del tema, pero a grandes rasgos, de qué se trata y cuáles son las posibilidades de los sistemas físicos. Porque como bien dijo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y yo agregaría, es indistinguible de la magia y de los demonios, ¿cierto? Y de los bajos cristales y de las entidades malignas. Entonces hay que meterle un poco de corazón a la cosa, y darse el trabajo a veces de entender, por ejemplo, cosas como cómo funciona el sistema binario. Claro. ¿Ya? Porque para mucha gente le puede parecer magia que cualquier número pueda ser representado en función de ceros y unos. Porque nunca nos hemos hecho tal vez la pregunta respecto a por qué nosotros contamos en sistema decimal y cómo es que lo hacemos, cuál es la mecánica de eso. Bueno, aquí por sentido común yo te contestaría que tal vez por relación a que tenemos 10 dedos, ¿no? O sea, de ahí viene... Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, sí. Y no fue magia, hay una razón antropológica para eso. Claro, sí.
Pero bueno, también recordemos que el ser humano es prejuicioso, o sea, le tiene miedo a lo que no comprende, y mira que tecnológicamente suponemos que ya algunas cosas deberían de ser superadas, pero la verdad es que los prejuicios son muy difíciles de quitarlos, más cuando llevan una carga tan fuerte, ¿no? O sea, cultural, por supuesto, o sea, cultural, de las dogmas, de los temas tabús, o sea, no tan fácilmente nos vamos a quitar algo que hemos cargado durante tanto tiempo, pero bueno, no todos pensamos desde esa perspectiva, ¿no? Sí, y también no hay que ser ingenuos, o sea, a ver, si le dejamos toda la tarea al aprendizaje por redes neuronales artificiales, corremos ahí un peligro importante, y es que las máquinas se terminen pareciendo a nosotros. Y eso es algo de lo que ya hay algunas experiencias. No sé si tú estuviste al tanto de los trabajos de Google, porque Google también, bueno, tiene un centro de investigación, ¿cierto?, en nuevas tecnologías, y ellos han hecho trabajos con robots de chat, ¿no? Bots de chat, que tienen aprendizaje automático. Bueno, estos bots de chat, para no enseñarles protocolos de conversación, lo que hicieron fue exponerlos a millones de conversaciones, porque Google tiene cómo hacerlo, ya ellos pueden. Nosotros hemos firmado una aceptación, un disclaimer para entregarle todas nuestras conversaciones a Google. Bueno, resulta que estos bots de chat a los 2 días de empezar a funcionar se pusieron bullying y empezaron a ser xenófobos, racistas, extremistas religiosos, porque eso era lo que más se veía de comportamiento en los chats. Y eran los comportamientos que eran favorecidos en los chats. O sea que estamos hablando de que... están sus peligros, pero el peligro en el fondo no son las máquinas, somos nosotros. Somos nosotros, exactamente. Bueno, pero supongo que con unos pequeños ajustes, o sea, en las máquinas, por supuesto, ¿verdad? En nosotros, creo yo, primero. Eso lo digo como psicólogo. Le quitaría la esencia, le quitaría la esencia al robot también. O sea, sí, ya claro. No sería... Si queremos hacer algo similar a uno, pues sí perdería la esencia. Yo creo que la esencia del ser humano es esa, ¿no? Pero ojalá no tenga lo peor de nosotros. Yo aspiraría, ojalá, a que lográsemos lo mejor del ser humano en eso. Ya sí. Como, no sé, Data de Star Trek. Sí, sí. Será lo ideal, ¿no? Sería una utopía muy, muy buena, ¿no? Claro, con valentía, con principios, ¿cachai? Con esas cosas que han hecho a este androide de ciencia ficción tan memorable y tan entrañable, yo creo, para la audiencia trekkie, tiene que ver con cuáles fueron sus mentores, ¿cierto? Sus mentores fueron Jean-Luc Picard, ¿cachai? O sea, lo mejor de la Federación. Claro. Y nosotros tenemos acá los bots entrenándose con trolls de internet. Pues te manda a felicitar Francisco Godínez, dice que, muchas gracias. Que se te aprende bastante y que o sea, te felicita por la exposición que estás dando. Muchas gracias. Y mira que, o sea, bueno, yo conozco muy bien a Francisco y muy buen comentarista, también muy crítico. Él es de quien te estaba comentando, de que estábamos esperando. Lo tienes así como que muy a la expectativa. Bueno, yo agradezco que me den la oportunidad de comentar de estos temas que a mí me apasionan y me interesan harto. Claro. Pues vas a seguir ahora sí que si continúa esto, pues siendo invitado y ojalá que también nos acompañes en otras exposiciones. Sería ahora sí que de mucha ayuda para ahora sí que para toda la audiencia o los que nos siguen, para que tengan una noción de otras cosas, no nada más de la información, pues que día a día, ¿no? Que son muchas, a veces no, es muy negativa a veces, ¿no? Y que esto nos sirve como que para nutrirnos de otros, ahora sí que de otros temas y de información que pues ya es una realidad. Ya estamos conviviendo con ella diariamente. Precioso animalito, ¿eh?
Sí, bueno, él es Ulises. Oye, Carlos, si ibas a hacer un comentario con respecto a lo del Vaticano, ¿verdad? Con respecto a lo de el pesebre Sí. que tanto ha causado polémica. Sí, algo muy, muy curioso. Mira, no era respecto específicamente al tema del pesebre, sino que algo que ocurrió antes. Okay. ¿Ya? En noviembre yo vi algunos, varios insertos respecto de algunas declaraciones del Papa Francisco derechamente sobre inteligencia artificial, ¿ya? Donde él, no tengo textual acá, voy a parafrasear, pero planteaba que era muy importante que el desarrollo de la inteligencia artificial se diera con mucha reflexión ética y que fuese algo positivo para el ser humano. O sea, se dejaba entender ahí cierto temor de parte del Papa respecto del apocalipsis tipo Terminator, ¿cierto? En que las máquinas, ojalá que las máquinas no se vuelvan contra nosotros, que es yo creo que es uno de los temores arquetípicos del ser humano respecto de la inteligencia artificial. Sí, claro. Volvió a insistir eso en diciembre, no estoy seguro, o fue un eco de esta misma noticia de noviembre. Tendría que revisar, investigarlo por ahí, y después nos encontramos con esto que tienes ahí tú fijada la foto, que es este pesebre, que ha ocasionado mucho revuelo, mucho impacto, por las figuras que aparecen también. Algunos lo han relacionado con este robot que salía en el Doctor Who, pero hay un astronauta ahí ofreciendo la luna, ¿cierto? Y ahí está, simboliza mucho una diosa. Hay varias diosas en la historia, y yo creo que sí. Yo creo que está tocando ahora sí que una línea muy delgada de que hasta puede no poner en duda, pero sí plantear muchos cuestionamientos acerca de lo que, pues de su religión, ¿no? En este caso, pues sí, sí te causa o a lo mejor lo hicieron con esa finalidad de crear un impacto para que voltearan todos a ver otra vez a la iglesia, y podría ser un inicio también como de un nuevo ciclo, ¿no? Mira, por estas declaraciones sobre la inteligencia artificial, a mí me da la impresión que esto responde un poco a esta intención que tiene el Vaticano desde la entrada del Papa Francisco de acercarse al mundo laico y de ir un poquito más en paralelo con la ciencia, que es algo en lo que ellos están al debe, como lo conversábamos al principio antes del directo, desde la Edad Media y desde Galileo y desde Giordano Bruno, ¿cierto? Sí. El Vaticano tiene sus científicos, tiene consejeros en ciencia, que en el fondo yo creo que están ahí para decirles a ellos cuándo no tirarse de cabeza contra algo, como lo hicieron en la Edad Media o como lo hacen hoy día muchos pastores independientes, como a título personal. Pero tal vez no fue el mejor momento, tal vez no fue la mejor elección. Bueno, yo entiendo que este pesebre es muy típico de allá el tipo de cerámica, porque se hace es una cerámica que se hace en horno pequeño, entonces las piezas son bloques, son como tajadas de cilindro, ¿ya? Y que se van agregando después hacia arriba. Tengo una pregunta. Pero fue hecho en el año 70. Hay que pensar que el ser humano pisó la luna en el 69, según dicen, y tal vez haya por ahí quienes digan que no estoy aquí para ver esa polémica, pero lo que estaba en las noticias en el 69 era el hombre pisando la luna. Y ese astronauta que aparece ahí, que tiene la luna en las manos como una ofrenda, en el fondo es como entregar ese tributo de la ciencia a lo sacro, ¿cierto? Como tratando de conciliar el mundo laico nuevamente con el mundo religioso, creo yo. A mí me da esa impresión, y creo que las religiones que aspiran a dominar el mundo, que son todas las religiones ecuménicas, de una u otra forma tienen que lidiar con ese dilema. Es decir, combatimos la ciencia y la convertimos en herejía, hasta que ya sean cosas extremadamente evidentes, o nos sumamos tempranamente a ella para no perder audiencia.
Hay una pregunta Fíjate para ti, que hay una pregunta Carlos. de Jen. Sí, para que se la leas, Héctor. ¿Perdón? Para que se la leas, Héctor. Ok, dice Jen, el pesebre es una representación del adoctrinamiento religioso. ¿Qué opinas, Carlos, al respecto? A ver, es que no sé, yo siento que es casi tautológico, porque, a ver, el pesebre es para los feligreses, ¿ya? O sea, okay. Nada que decir, o sea, me imagino que alguien que es agnóstico, que es ateo, no va a tener ninguna significación el pesebre, pero para quien es observante de esta religión, debe ser muy significativo y debe ser parte de su doctrina. O sea, evidentemente es un elemento doctrinal como ir a misa los domingos, como escuchar el sermón del cura, como recibir su interpretación respecto de la moral y de la vida, me imagino. Claro. Fíjate que está muy interesada. Hace otro comentario, dice, ¿el celebrar la Navidad o Natividad es un aspecto de orden comercial? ¿Qué relación existe entre el despertar del ser y mantener el adoctrinamiento? Bueno, depende de cuánto tiempo te pases en diciembre, yo creo, en las tiendas. Básicamente. Yo estas cosas las respondo de manera muy pragmática. Sí. A veces podemos sentir que estamos como muy despiertos y muy elevados, pero en la práctica, si estamos consumiendo nuestro tiempo en cosas que nos alejan de la familia, justamente para estar bien con la familia y para, ¿cachai? Como darle sí, un que la finalidad de las las religiones es unificar, y si hay alguien, bueno, no alguien, sino un grupo de personas que se dediquen a no atender eso que es algo básico para la religión, ¿no? Tu familia, sí. Y muchas cosas, entonces ya te desvías y pues bueno, como lo comentas, ¿no? Ahora, en pues una economía, no... sí. Ahora, en una economía liberal de mercado como la que tenemos, bueno, en mi país, y que me imagino que en gran parte de los países de los que están unidos al chat, no es algo personal con la Navidad, o sea, cualquier ocasión es aprovechada en términos de comercio. Sí, es motivo de celebrar y de consumir, muy consumistas, sí. Tenemos una vida muy sí. Yo soy más partidario ahí de minimizar las necesidades, minimizar la satisfacción de necesidades. Fíjate que... Porque las necesidades no son muchas, pero la satisfacción de ellas es potencialmente infinita si nos vamos a lo material. Bueno, aquí yo haría una interpretación, porque ya ves que la temática es la inteligencia artificial, entonces supongo que, no sé, ¿verdad? Se me ocurre que tal vez la pregunta de esta Jen podría ser de la siguiente forma, ya que los humanos de cualquier parte del mundo no estamos exentos de la alimentación, ¿no? ¿Y cómo sería esto con relación a las máquinas? ¿Cómo se alimentarían? Digo, o sea, no sé, tal vez puede que por ahí sea la pregunta, porque pues si la analizamos por contexto, pues sería otra temática la que está planteando. Ya, bueno, yo así lo analizo, ¿no? O sea, pero dándole un poquito de sentido al cómo lo estamos llevando desde esta perspectiva, que es la inteligencia artificial. Yo, o sea, porque pesebre, pues, significa, el lugar para que se alimenten sobre todo los animales, ¿no? Y dentro del mismo, o sea, bueno, o sea, hay que aclarar que el humano tampoco está excluido del reino animal, ¿no? Y dentro del mismo, o sea, tenemos la parte de la alimentación que de cualquier tipo, especie, morada o como le definamos, o sea, está la alimentación, o sea, es decir, nos podemos alimentar de carnes, de frutas, verduras, etc., ¿no? Entonces, las máquinas podrían reemplazar eso, o cómo sería su función. Supongo que a lo mejor ahí es como podría tener relación esta pregunta. No sé tú qué opinas, Carlos. Qué bonito, me dejaste pensando, porque, bueno, es que como eres lingüista, yo creo que siempre le das una vuelta extra a los significados que el ser humano normal a veces no se la da.
Y esto de unir la alimentación con la pesebrera y con, bueno, el Cristo que nace en ese pesebre, claro, me deja pensando en que es un alimento espiritual, ¿cierto? Porque Cristo viene a romper con la tradición judía de este Dios castigador. Yo no soy un experto en estos temas, así que me puedo mandar condoros enormes de aquí en adelante. Ténganme paciencia. Yo soy más o menos agnóstico. Yo creo que cada quien le da más bien antropológico a eso. Ya, pero claro, es un rompimiento con la tradición judía de este Dios castigador, destinado a una humanidad un poco más temprana en el desarrollo evolutivo, y es un Dios que viene a plantear, me imagino, esperanza, ¿cierto? Es un alimento para el alma, ¿cierto? Viene ¿cuáles son los ideales ahí? La solidaridad, ¿cierto? Como tratar de... va en contra del desarrollo individualista, ¿no? Sino que yo crezco en la ayuda, yo crezco en lo que le doy al otro, que es algo muy compatible con la psicología al día de hoy. O sea, yo crezco como ser humano en mi relación con el otro. En la medida que yo voy conociendo la otredad, yo me voy definiendo a mí mismo en esa relación. Ahora, si metemos a los robots en esta historia, bueno, yo no sé cuáles son las necesidades las necesidades de hoy día de los robots son energéticas, básicamente, y de hardware, si es que quisiéramos pensar en robots autorreplicantes. Entonces necesitarían materias primas para autorreplicarse, tal vez poder fabricar una central de replicación y todo esto. Pero a futuro y con mayores capacidades, y teniendo los robots tal vez una psique, una psique propia, no humana, digamos, una psique propia del androide, tal vez también tengan necesidades espirituales. Mira qué interesante planteamiento, ¿eh? Muy bueno. Y tal vez los robots tengan sus propias religiones. Curioso, mira, el ser humano, hay un neurocientista de apellido Persinger, que él fabricó algo que también es muy clickbait el título, le llama el casco de Dios. ¿Ya? Pero es un casco que emite una frecuencia de onda al lóbulo temporal derecho, de una frecuencia muy específica, que lo que hace es interferir con la función de una zona muy específica del lóbulo temporal derecho. Y resulta que algunos de sus sujetos de prueba, después de estar una hora en esa interferencia, ellos sienten una presencia mística dentro de la habitación que los reconforta, una presencia mística que los hace sentir bien. Ahora, Persinger fue un poquito más allá e investigó por qué a algunos sujetos de prueba les pasaba esto y a algunos no. Y a algunos les pasaba más y tenían una experiencia profundamente religiosa, y otros menos. Y resultó que, haciéndoles cuestionarios, pudo ver que estas personas que tenían las experiencias más profundamente religiosas también tenían algún confesionismo personal hacia alguna religión. Entonces, las personas más religiosas tenían esta respuesta neural, y las menos religiosas no la tenían. Es decir, habría un gen, pero esto es una conclusión demasiado fuerte para lo poco que aporta un solo experimento, ¿ya? Pero yo lo digo nomás, esto es lo que decía Persinger, no lo digo yo, ¿ya? Pero él plantea la posibilidad de que existe. Yo creo que requiere mucho más investigación eso, pero plantea que, pero es posible, que podría haber un gen de la religiosidad. Ahora, mi especulación es que si lo hubiera, esto tal vez respondería a las etapas tempranas del desarrollo de la expansión del cerebro humano, cuando nosotros adquirimos autoconciencia, porque al adquirir autoconciencia el ser humano también adquiere la conciencia de la muerte inminente, que es algo que no lo tiene Ulises, que hasta ahí no lo tiene mi mascota. Mi mascota no vive con crisis existenciales pensando que le quedan tal vez 5, 6, 7 años de vida máximo.
pero el ser humano vive con la conciencia de ser perecedero. Vivimos con la certeza de que vamos a morir. Y eso tal vez el sistema nervioso lo soluciona generando una disposición natural a apoyarnos en una entelequia superior. Y hay personas que no sufren tanto con esta conciencia existencial. Y justamente esas personas no tienen tampoco mayor resultado cuando les han hecho este experimento de Persinger. Todo esto es una tremenda especulación y no le vayan a poner el sello de salir después con que esto es así, sino que es solamente una especulación. Claro, sí. Esa dualidad, ¿no?, de la vida y la muerte, que siempre tenemos presente, ¿no? Sí, había una serie en la tele que se llamaba Galáctica, pero que se dio en los 80, me parece, o 70, y después volvió a editarse en los 2000. Y la de los 2000 tenía este componente religioso que parte con Caprica, que es como una precuela, y tenía ese componente religioso de los androides, que era muy, muy interesante de estudiar. Pues hay algunas preguntas que están haciendo, no sé si se las quieres leer, mi estimado Héctor, ahora, porque sí, ya están muy, muy activos, Carlitos. Ahora sí. Sí. Ok, dice Jen, el mensaje espiritual puede ser, volviendo ahora sí que al tema, ¿no?, todavía del PC, porque si ahora sí que avanzamos, ¿no? Pero el mensaje espiritual puede distar o ser diferente al mensaje doctrinal. Es lo que opina esta Jen. Tiene toda la razón, Jen. Puede ser hasta opuesto. Nos comenta que recuerden que la interpretación de la figura de Cristo se puede hacer de 4 formas: el Cristo histórico, el Cristo de la religión, el Cristo simbólico, que el Cristo alquímico, dentro de la tradición de la alquimia. Oye, Héctor, se te escucha la voz de robot. Sí, Héctor se nos robotizó. ¿Es en serio? Mira, estabas hablando como este personaje. Peligro, Will Robinson. Sí, danger. Ya, pero se alcanzó a entender, sí, de todas maneras, y a veces la interpretación, creo yo, como más histórica de Cristo puede diferir mucho de lo doctrinal, y ha diferido mucho, creo yo. Tenemos ejemplos de eso, desde los albores del cristianismo, pasando por las aberraciones de la Edad Media, hasta el sectarismo extremo que tenemos hoy en día, donde sirve para todo, otro comentario. Justifica cualquier cosa. Hay otro comentario. Sí. Hay otro comentario de Francisco, dice: yo estudio robótica y hay unos circuitos electrónicos bastante interesantes, se llaman FPGA. Son circuitos que pueden aprender en su proceso de funcionamiento, son los que están utilizando en la IA. Sí, y se programan por hardware, que lo encuentro maravilloso, porque se termina ahí la distinción entre el software y el hardware. Okay. Y hay gente que está trabajando muy duro por hacer de código abierto la programación de los FPGA. Que yo encuentro que esas cosas a mí me conmueven, porque es un apoyo completamente desinteresado a la comunidad electrónica. Fíjate que pues tocando así que el tema, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que podríamos abarcar mucho, ¿no? Porque la inteligencia artificial pues está en todo, ¿no? Y yo creo que no sé si, bueno, esto pueda abarcar un poco más. No sé si después planeamos otro en vivo y no sé si quieras, pues has invitado una persona que tiene mucho conocimiento al respecto y que no podemos haber invitado otra, pues ahora sí que tú que te conocemos y pues no sé si estés de acuerdo
tener otra sesión y pues podríamos abordar un tema también interesante de las redes sociales. Claro, muchas gracias Héctor y Tommy. Ojalá tal vez poder compartir panel con algunas personas más para no acaparar tampoco tanto el espacio. Claro. Sí. Pues la verdad que muy, muy agradable y sobre todo la gran aportación que has hecho, Carlos, o sea, muy maravilloso. Bueno, no esperaba menos de alguien de tu gran intelecto, la verdad, siendo franco, o sea, eres muy bueno, o sea... yo curioso nomás, más bien, sí. Sí, no, pero de verdad, o sea, eres muy bueno, o sea, profesionista al 100% y bueno, o sea, en las pláticas que hemos tenido subsecuentemente de temas diversos, normalmente siempre aportas bastante, muy amplio, muy generoso, que eso es lo importante, ¿no? O sea, algunas personas se conforman con una breve explicación. Bueno, yo como lingüista pues siempre me voy a lo más extenso también, así como tú de la parte analítica y que ha sido muy enriquecedora. Bueno, los dejaste así a todos como que bien prendidos como para que vamos a seguir con más, ¿no? Pero yo entiendo que pues a veces también hay ciertos por el horario, pues también pues sí extenderlo pues sería. Entonces yo creo que no sé si quieran concluir algo. Bueno, pues de mi parte, pues muchas gracias. O sea, un tema muy brillante de todavía profundizar, extendernos más. Imagínate, bueno, como tentativamente, ¿no? O sea estamos viendo que el léxico de inteligencia artificial tiene un campo demasiado extenso, ¿no? Muy extenso, ¿no? Ahora, bueno, la página que maneja Héctor y la que yo manejo, que en este caso es Misterios, Historia Oculta, y en el mío es Los Otros Seres, imagínate, ¿no? O sea, dar pauta a lo que son los implantes por los alienígenas en las personas, digo, o sea, esto es increíble, interesantísimo. Ahora imagínate todo el temario que podemos decodificar. Si es creíble o no, eso es otra cosa, ¿no? Pero dentro del mismo sí se puede hablar, ¿no? Y bueno, o sea, agradezco tu tiempo, tu participación, la disposición también, la gran paciencia que has tenido para estar contestando las preguntas de nuestros buenos amigos, que les mandamos un afectuoso saludo nuevamente, y pues de mi parte sería todo, y esperando que nos aceptes otra vez otro en vivo, que la verdad, brillantísimo, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tommy y Héctor, y a las personas que han asistido al directo. Ha sido un honor compartir con ustedes, y muchas gracias por la paciencia que me han tenido cuando a ratos me voy un poquito por la rama. Bien, será un honor compartir con ustedes de nuevo. Chao. Chao.